Hola, muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña en esta nueva presentación de inteligencia dental. Antes que nada, me presento. Yo soy el doctor Fernando Alberto Villarreal Ramírez. Yo soy cirujano maxilofacial y el día de hoy vamos a tratar el tema de infecciones odontogénicas de la región cérvico-facial. Un poco de mi presentación. Yo soy orgullosamente egresado de la Universidad de La Salle Bajío, de la Facultad de Odontología, y me formé como cirujano maxilofacial en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. El día de hoy vamos a platicar un poco de infecciones odontogénicas relacionado a cómo odontólogos generales y cirujanos maxilofaciales enfrentamos este problema día a día, y no solamente nosotros, nuestra relación también con las diferentes especialidades para poder tratar y poder diferenciar en qué momento vamos nosotros a poder atender a estos pacientes. Uno, si somos odontólogos generales, cómo decidir, cómo reaccionar ante estas situaciones. Y dos, en qué momento decidir cuándo enviar al hospital, cuándo enviar con el cirujano maxilofacial. Antes que nada, tenemos que entender que las infecciones odontogénicas podemos pensar que las podemos dividir en tres partes. Podemos pensar que la infección, una, va a depender del patógeno, la bacteria que va a causar la infección. El huésped también va a ser muy importante, va a ser una pieza clave del por qué la infección se va a desarrollar. Y otra cosa también va a ser algo que vamos a llamar el ambiente. No quiere decir en dónde está viviendo el paciente, simplemente el estado nutricional, psicológico, la posibilidad económica de este paciente. Todo va a tener que ver en las infecciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona con una posibilidad escasa de recursos económicos, que no pueda atenderse, que no pueda atenderse a tiempo, que no pueda acudir a su centro de salud, que no pueda tener acceso a la odontología privada. Esto también es un punto muy importante. Entonces, vamos a hablar primero de la etiología de la infección odontogénica. Principalmente ya sabemos todos que la caries es, pues, el principal motivo de una infección odontogénica, también la enfermedad periodontal. El trauma también llega a ser motivo de una infección odontogénica, y lamentablemente para todos nosotros, a todos nos puede ocurrir en cualquier momento, la mala praxis. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado con el no saber en ocasiones cómo reaccionar al momento de prescribir un medicamento, al momento de tomar una decisión. Entonces, precisamente el día de hoy vamos a hablar de eso para tratar de tomar las decisiones más acertadas para nuestros pacientes y tratar de que nuestro paciente no llegue a este punto de desarrollar alguna infección. En cuestión de trauma, no siempre vamos a hablar de trauma precisamente de trauma coronario, trauma de esmalte, trauma de dentina. Puede ser trauma dentoalveolar, y no siempre este trauma va a llegar directamente con el cirujano maxilofacial. Este tipo de trauma es muy común que llegue siempre al consultorio del odontólogo general o al consultorio del odontólogo que el paciente ve en la calle. ¿Por qué? Porque difícilmente un paciente en la calle sabe quién es el cirujano maxilofacial o desconoce completamente la figura del cirujano maxilofacial. Entonces, el paciente ve ese tipo de lesiones, ve ese tipo de trauma, y ¿qué es lo que pasa? El paciente toma la decisión de ir con el dentista porque dice que se le rompió un diente. Y en estas situaciones también es importante saber qué hacer y saber cómo tratar al paciente. Si no sabemos qué hacer, no sabemos reducir este tipo de fracturas, mínimo saber cuál es el medicamento indicado para ese tipo de pacientes. Vamos a hablar un poquito de factores de riesgo, como nosotros específicamente, como yo transmito desde la ciudad de León, Guanajuato, en México. Tenemos un grave problema de obesidad, según datos de la encuesta de salud y nutrición del ENSANUD en 2023. 37.3% de la población adulta tiene sobrepeso, el 38.9% con diagnóstico de obesidad. Hay una prevalencia más alta en mujeres que en hombres de obesidad, y de sobrepeso más en hombres. Y estamos viendo que la población adolescente, la población entre 12 y 19 años, ya está alcanzando cifras parecidas a lo que la población adulta padece en sobrepeso y obesidad. Esto nos lleva a que lleguen a desarrollar enfermedades sistémicas que pudieran complicarnos el tratamiento de cualquier tipo de infección odontogénica.
como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cáncer, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, colesterolemia, triglicerinemia, problemas del sistema musculoesquelético y también la disminución de la calidad de vida. ¿Por qué? Al momento de que tenemos algún tipo de enfermedad sistémica, pues obviamente todos aquí comprendemos que el paciente tiene que llevar un riguroso estricto de vida, riguroso estilo de vida, perdón, de ejercicio, dieta, alimentación. Lamentablemente no todas las personas van a tener este tipo de acceso a una buena alimentación, un buen estilo de vida o a hacer ejercicio. No toda la población está ahí y lamentablemente la mayoría de la población que está sufriendo este tipo de problemas es la población que no tiene acceso a una posibilidad económica en donde pudiera acudir al día siguiente a un consultorio privado, tiene que ir a formarse a los servicios de salud pública, donde generalmente o no tienen la atención el mismo día o ni siquiera pueden estar bien controlados porque su cita para controlar la hipertensión, la diabetes, pueden dársela en 2 o 3 meses y eso nos llega a complicar aún más y esto es una realidad. En este ejemplo vemos este paciente con un tipo de absceso, digo, con un tipo de infección, perdón, y desde aquí vamos a empezar a tratar de diferenciar en qué momento o en qué situación de la infección odontogénica están nuestros pacientes. Aquí vemos este paciente es muy obvio, el aumento de volumen debajo de la región del mentón, lo que llamamos submental, sublingual y submandibular. Se ve un poquito de eritema, un poquito de la zona roja en la región geniana, en la región de su cachete, y un poco de eritema también en la región supraesternal, que es el pecho. Aquí pudiéramos pensar que este paciente o es evidente que está desarrollando algún tipo de infección, obviamente con la historia clínica, pero también lamentablemente los pacientes con algún tipo de obesidad llegamos a tener algún tipo de confusión. ¿Por qué? Porque pues, la verdad es así. No sabemos si el paciente está desarrollando algún aumento de volumen o es simplemente su cachetote, es simplemente papada, es simplemente cualquier tipo de esas situaciones. Siempre todos los pacientes con infecciones odontogénicas tenemos que verlos, tenemos que palpar. Es de verdad indispensable palpar todas las infecciones para, una, darnos cuenta en qué estadio de la infección está y dos, hasta dónde está extendiéndose nuestra infección. ¿Por qué? Porque sabemos que las infecciones van a viajar a través de espacios aponeuróticos y tenemos que saber más o menos por dónde está viajando para poder llegar a un diagnóstico. En el último reporte del último trimestre del 2025, el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria de diabetes mellitus tipo 2 nos dice que hay 11.588 nuevos casos. Esto es solamente para saber qué tan descontrolado está este tipo de problemas en salud pública, porque aquí están incluyendo hospitales de salud pública como el IMSS, como Secretaría de Salud, como el ISSSTE. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que es específicamente alto los casos de diabetes en el último trimestre del 2025. Y como todos sabemos, llega un paciente con un absceso y le preguntamos, ¿tiene diabetes? Sí, sabemos que algo puede salir mal. ¿Por qué? Por su tendencia a infecciones, porque su metabolismo no es adecuado y como ya platicamos, pues obviamente seguramente no está en control por su dieta, por su ejercicio, por su medicación o simplemente porque no tiene acceso a los servicios de salud adecuados. Vemos también que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la prevalencia de diabetes mellitus y generalmente vamos a ver que tanto en hombres y mujeres entre los 50 y los 70 años va a ser lo más común que vamos a encontrar este tipo de padecimiento en ellos. También el tabaquismo es un grave problema porque el tabaquismo nos va a generar enfermedad periodontal, como nos dicen estos artículos. Este artículo del 2025 nos habla de que está relacionado el tabaquismo con el desarrollo de enfermedad periodontal y como vimos, también es una causa de infección odontogénica. Aquí es importante destacar que en los últimos años se ha puesto de moda mucho el vape, el vapeador. Mucha gente o mucha de la población adolescente o adultos jóvenes últimamente no fuman tabaco, fuman vape. Este artículo nos habla que se ha visto una relación entre fumar y enfermedad periodontal, mayormente relacionada al tabaquismo que con el vapeador, pero aún así hay que tener en cuenta que por los componentes del vapeador tienden a tener un poco más de glicerina en cuestiones de hacer alguna extracción. Hay que decirle al paciente que no fume, que no vapee. ¿Por qué? Porque lamentablemente la población juvenil entiende cómo fumar el consumo del tabaco. Y hay que mencionar siempre después de una extracción que no se puede fumar nada. O sea, nada de tabaco,
Incluso nada de drogas inhaladas y nada de vapeadores. ¿Por qué? Recordemos que el glicerol que contienen estos vapeadores puede alojarse dentro del alvéolo post-extracción, acumular bacterias y de ahí desarrollar una infección odontogénica. El alcoholismo también presente pues, gravemente en la población mexicana, vemos que está relacionado con la enfermedad periodontal. Vemos estos 4 artículos del Journal de Periodoncia, cómo nos va a desarrollar un estado de inmunosupresión también que va a generar esta enfermedad periodontal, lo que puede desarrollar una infección odontogénica. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla que tenemos problemas de obesidad, problemas que la obesidad conlleva a enfermedades sistémicas, el paciente fuma, el paciente toma, todo esto nos va llenando este saco de piedras. ¿Y qué es lo que va a pasar nuestro paciente? Pues nuestro paciente indudablemente en algún momento no va a poder con eso, algún sistema orgánico de nuestro paciente va a fallar y puede ser el inmunológico desarrollando este tipo de infecciones. Vemos que no es tan diferente que se presente en hombres y mujeres. La atención hospitalaria, que es lo que vemos que es más común atender pacientes entre los 26 y 35 años y los 76 y 85 años, cuando ya llegan con nosotros al hospital y ya hay que dar atención hospitalaria. Aquí en ese artículo nos habla de el número de días de hospitalización que necesitan este tipo de pacientes. Estamos viendo que entre los 3 y los 7 días es lo más común que pasen los pacientes. Incluso en la atención pública llegan a estar entre 7 a 10 días, en la atención privada llega a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que resolver el problema. El paciente ya no puede tomar medicamento. ¿Por qué? Porque el mismo absceso, la misma infección se lo impide. Hay que dar medicación intravenosa, hay que estarlos cuidando y monitorizando todo el día, o en algunas situaciones el paciente necesita ya los cuidados de terapia intensiva y no puede salir al día o a los 2 días. Hay que entender también, independientemente, yo sé, nos escuchan odontólogos generales, periodoncistas, endodoncistas, protecistas, cirujanos, hay que entender que la microbiología, dependiendo de dónde leamos, siempre vamos a encontrar que el agente causal va a ser el Streptococcus salivarius o el Streptococcus mutans. Vamos a encontrar en diferentes literaturas cuál va a ser la etiología, e independientemente de cuál creamos que sea la etiología, cuál es la bacteria específica antes de hacer un antibiograma que creamos que está creando este tipo de infección odontogénica, tenemos que saber que las diferentes literaturas nos hablan casi siempre de las mismas bacterias. Entonces, de manera empírica, ¿qué es lo que recetamos siempre en odontología general o en cirugía maxilofacial? Recetamos amoxicilina, recetamos amoxicilina con ácido clavulánico, recetamos clindamicina con ceftriaxona. Entonces vamos a ver que de manera empírica la mayoría de los odontólogos recetamos lo mismo. Independientemente de cuál es el agente causal, vamos a recetar lo mismo. Solamente que hay que entender cómo funcionan nuestros antibióticos y hay que entender el tiempo en el que funcionan nuestros antibióticos para poder lograr contener una infección. También hay que entender cómo podemos mezclar estos antibióticos para tener un efecto sinergista entre ellos y poder crear un efecto antibiótico mayor. Independientemente de las bacterias que vayamos a encontrar, antes de hacer un antibiograma, saber qué podemos prescribir a nuestro paciente. Vamos a hablar de diseminación porque todo se va a ligar. Tenemos que entender la historia clínica de nuestro paciente, cuáles son sus enfermedades sistémicas, pero antes de eso, tenemos que entender cómo se disemina una infección. Al entender cómo se disemina una infección, vamos a entender dónde está localizada la infección, hacia dónde puede ir, el riesgo que esto conlleva y aparte, si tenemos la habilidad y el conocimiento suficiente, tratar a nuestro paciente. ¿Por qué? Así como vemos en esta imagen, vamos a ver que pues tenemos la división de músculos, tenemos la división de fases aponeuróticas, tenemos estructuras anatómicas adyacentes que pudieran complicar tanto el tratamiento como el pensar en hacer una incisión y drenaje y cuándo sería el momento de hacer una incisión y drenaje. Sabemos que los abscesos toman la vía de menor resistencia para correr la infección hacia donde pueda salir. Una vez, como en esta imagen se observa, vemos que la raíz de este órgano dental está un poco más cercano a lo que es la cortical externa y pudiéramos apreciar lo que vemos comúnmente en la consulta dental,
una pequeña bolita, una pequeña fístula, un aumento de volumen en la región vestibular, si está más cercano a la raíz de esta región. Si se encuentra un poco más cercano a lo que es la cortical palatina, la cortical lingual, hacia ese lado iría corriendo, por así decirlo, este tipo de infecciones. La diseminación también tiene que ver no solamente hacia dónde está orientada la raíz, sino las estructuras anatómicas adyacentes. Por eso, para entender las infecciones, tenemos que entender a la anatomía. Si aquí, como en este ejemplo, vemos este primer molar, aparentemente una infección de su raíz mesiovestibular, vemos que en el ejemplo A viene la infección y sale por debajo de la inserción del músculo bucinador, y lo que pudiéramos ver todos como si fuera una fístula, un aumento en vestibular. Y vemos en el ejemplo B cómo va por encima de la inserción del músculo bucinador, dándonos una infección del espacio bucal, donde ya vemos al paciente que va a ser más tardado que nuestro paciente llegue por problemas de molestia. ¿Por qué? Porque sabemos que la molestia nos da este impedimento de la distensión de los tejidos al momento de la infección, y al momento que pasa por encima de la inserción del músculo bucinador, tiene todo el espacio bucal para distenderse, creando más tiempo que tiene que pasar para que el paciente llegue a nuestros consultorios, y dos, cuando llega, pues ya llega con un cachetote, ya llega eritematoso, ya llega con sintomatología y puede ser un poco más difícil de controlar esta infección. Recordamos que son los espacios parafaringeos, son espacios latentes creados por la distensión del tejido secundario a infección de la pulpa, el hueso, el tejido, por trauma, por infección periodontal, por algún tipo de caries. Y esto puede perforar corticales, puede perforar el tejido y se va a diseminar a espacios adyacentes. Vemos en este ejemplo de esta paciente como en una infección de un canino, cómo sube hacia el espacio canino, hacia el espacio infraorbitario, y vemos cómo se va diseminando. Y si a simple vista vemos a esta paciente, pues no sabemos si la infección viene de algún canino, de algún premolar, pero estamos seguros que la infección pudiera estar, obviamente, del lado izquierdo de la paciente, y podemos determinar que por la zona eritematosa de la cara de la paciente vemos que pudiera ser de la región superior. Este tipo de tablas que encontramos en la literatura nos pudiera ayudar a entender de dónde viene nuestra infección si en algún momento no tenemos el aparato de rayos X, el paciente no nos sabe decir por la sintomatología de dónde viene el dolor, porque nos dice siento que me duele arriba, ya me duele abajo, ya me duele atrás, me duele la cabeza. Podemos dividir los espacios como espacios primarios y espacios secundarios, incluso el maxilar y la mandíbula, entendiendo que primero se van a, en la diseminación de la infección, primero se van a contaminar o ocupar estos espacios, como el espacio canino, el bucal y el infratemporal, y en la mandíbula el bucal, submental, submandibular y sublingual, antes de irse hacia atrás o de manera descendente hacia el espacio más etérico, el cuello, más arriba hacia el temporal, o ya un poco más peligroso hacia los espacios alrededor de la faringe o adelante de nuestras vértebras. También pudiéramos determinar el riesgo que conlleva este tipo de infecciones en nuestro paciente dependiendo del espacio que esté ocupado. Este tipo de tablas las podemos usar al momento que llega nuestro paciente a la consulta hospitalaria o incluso en la consulta dental para saber y empezar a determinar si vamos a tratar a este paciente en el consultorio o lo vamos a tratar en el hospital. Un espacio de bajo riesgo pudiera ser una infección del espacio superióstico, que es lo que todos conocemos como una fístula, el espacio vestibular, el espacio bucal o infraorbitario, como el caso de la paciente que acabamos de mostrar. Serán espacios de bajo riesgo, aunque sea bajo riesgo, conlleva un riesgo, pero pudieran ser espacios que pudiéramos tratar en consultorio, en la consulta dental o odontólogos de práctica general, con un buen uso de antibióticos, con la adecuada terapéutica del diente o el molar involucrado. Y pasamos a lo que es el riesgo moderado, ya cuando estamos invadiendo espacios submandibulares, submental, sublingual, ya cuando nuestro paciente nos está dando datos de aumento de volumen por delante y debajo de la región auricular, cuando nuestro paciente no puede abrir la boca, cuando nuestro paciente ya no puede hablar bien, ahí es cuando tenemos que empezar a tomar la decisión si lo vamos a tratar en la consulta dental o es momento de enviarlo al hospital o con el cirujano maxilofacial. Esto puede llevar, obviamente, la misma diseminación a espacios de alto riesgo y de riesgo severo, como el espacio laringeo lateral y el espacio, lo que llamamos espacio peligroso y el mediastino. Todos sabemos, a todos nos enseñaron en la Facultad de Odontología lo que era
una angina de Ludwig, que es peligrosa porque se nos va el mediastino y está el corazón y el paciente puede fallecer. Es exactamente lo mismo. Una vez que el absceso o la infección va diseminándose de manera ascendente o descendente, es momento de pensar que tal vez no es ya posibilidad del odontólogo de tratarlo en un ambiente de consultorio, sino que hay que enviarlo ya a un ambiente hospitalario. Como vemos aquí, hay que conocer también la anatomía para saber a dónde puede correr esta infección, a dónde se pudiera diseminar, para entender una. Si es que vamos a hacer un tipo de incisión, vamos a extraer el diente, vamos a hacer algún tipo de tratamiento, también tenemos que entender las estructuras anatómicas adyacentes para saber, una, dónde cortar, dónde no dañar alguna estructura y también saber cuál es el probable riesgo que conlleva el hacer incisión o hacia dónde va la infección. Aquí vemos también este tipo de ejemplos en el que pudiera verse algo difuso este tipo de aumento de volumen si nuestro paciente está ya la infección en el espacio bucal, se nos está yendo al mentón, en el lado del derecho de la pantalla, donde está este pequeñín. Con este aumento de volumen en la región bucal, obviamente, los pacientes pediátricos es un poco más difícil la exploración. ¿Por qué? Porque por el miedo, por el no dejarse explorar, no sabemos de dónde pudiera venir la infección, pero es evidente en cuanto llega nuestro paciente a la consulta que hay un aumento de volumen, solamente hay que saber en qué estadio de la infección está. Ese tipo de infecciones puede desarrollarse incluso desde un canino, un premolar, un molar, y entendiendo que va a tomar la infección el camino de menor resistencia, en este caso ascendente, no es lo mismo las inserciones musculares y la musculatura que tenemos en la región geniana. Al momento que llega a la región infraorbitaria, la piel del párpado es un poco más delgada, pudiendo ocasionar este tipo de lesiones pensando que viene la infección intraorbitaria o de la región preorbitaria, pero en realidad está causada por algún molar. Pudiera llegar a extremos esta imagen de la literatura en donde la infección empieza a tomar espacios faciales, empieza como una infección del espacio canino, espacio bucal, espacio periorbitario, hasta que pueda ocupar toda la región facial de manera bilateral, incluso a pasar a cuello por debajo del borde inferior de la mandíbula, que ahorita vamos a platicar, que es uno de los puntos más importantes a diferenciar en nuestros pacientes para saber que es momento de enviarlo al hospital. Entendiendo la anatomía, obviamente, pudiéramos entender el por qué a nuestros pacientes les cuesta trabajo abrir la boca, el por qué a nuestros pacientes les cuesta trabajo respirar, porque hay que entender que todas las infecciones pudiéramos entenderlas como si fueran una esfera. ¿Esta esfera qué quiere decir? El aumento de volumen va a estar hacia donde nosotros lo vemos en la cara del paciente, pero si está en la región de orofaringe o un poquito más posterior, pudiéramos pensar que esta esfera también está creciendo hacia adentro, también está comprimiendo vía aérea y esto puede comprometer a nuestros pacientes. Para poder entender y diferenciar si es momento de enviar al paciente al hospital o no. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser peligroso y atentar contra la vida de nuestros pacientes al momento de involucrar la vía aérea. En esta imagen de literatura también vemos cómo se ve este aumento de volumen en la región bucal, se ve también en la región pterigoidea, un poco del espacio submandibular, cómo está este aumento de volumen, no deja abrir la boca a nuestros pacientes por que involucra la musculatura de los pterigoideos y el macetero, no deja abrir la boca, pero también ese aumento de volumen hay que hacerle entender a nuestro paciente que está también presentándose por dentro de su cavidad oral. Quiere decir que así como está aumentando hacia afuera, también puede estar aumentando por dentro, bloqueando su vía aérea. Vemos este tipo de situaciones en la que se ve este aumento de volumen bastante grande, en la región bucal ya pasa hacia el espacio submandibular y los pacientes no pueden abrir bien su boca y empieza a complicarse la vía aérea. El paciente también no puede deglutir, que nos conlleva a que si el paciente no puede respirar bien, obviamente hay que enviarlo al hospital. Pero cuando el paciente nos comenta que no puede deglutir, hay que pensar que tampoco va a poder tomarse las pastillas, aunque le dejemos amoxicilina, aunque le dejemos las cápsulas que son de fácil deglución, el paciente ya está tan comprometida la vía aérea, la orofaringe, en que ya no puede pasar siquiera su saliva. Entonces es momento de pensar que el paciente necesita terapia intramuscular o intravenosa, es momento de mandarlo al hospital. Este tipo de infecciones nos pueden comprometer
a protruir la lengua, empujar la lengua hacia arriba, hacia atrás, hacia cualquier lado, lo que puede provocar que el paciente no pueda hablar bien, que el paciente no pueda deglutir bien, incluso que el paciente sienta que ya no puede respirar. En este caso vemos también cómo esta infección en la vista de frente del paciente en posición anatómica pareciera que no es tan grave el aumento de volumen en la región bucal, pero cuando vemos por debajo en la región cervical, el área submental y submandibular, vemos esta zona eritematosa, pensamos que ya la infección está diseminándose de manera descendente, esto es peligroso, hay que enviarlo al hospital. Vemos cómo se ve el aumento de volumen y se pierde el borde inferior de la mandíbula, aunque no es un paciente completamente delgado, no es un paciente en el que se note completamente su complexión, vemos que del lado donde no está la infección se alcanza a notar el borde inferior de la mandíbula y del otro no. Eso puede ser pieza clave para todos nosotros de diferenciar cuando un absceso es momento de enviarlo al hospital o con el cirujano maxilofacial o cuando lo podemos atender en la consulta odontológica de práctica general. El involucramiento del borde inferior de la mandíbula es esencial. ¿Por qué? Porque nos habla de que si la infección viene del espacio bucal, ya se diseminó al espacio submandibular, al espacio sublingual o se nos está yendo la infección a espacios posteriores, lo que implica un riesgo moderado y se puede diseminar a espacios peligrosos. Podemos ver también que también puede ascender la infección yendo hacia arriba, hacia la zona infratemporal, y eso también conlleva a un tratamiento diferente en el que ya no va a poder atenderse este paciente en la consulta dental normal. Hay que, tratar agresivamente con antibióticos a este paciente y en caso de necesitar algún tipo de drenaje quirúrgico, hay que entrar también a la región temporal para drenar. Lo que nos haría pensar que este tipo de abscesos, donde ya vemos por encima del borde superior del arco cigomático, ya no es posible en un consultorio dental poder hacer este tipo de intervenciones, es momento de enviarlo al hospital. Todos conocemos eso, todos nos hablaron de que el mediastino es la zona donde está el corazón y los grandes vasos, y es algo cierto. Aquí podemos ver en la anatomía cómo pudiera nuestro paciente tener ese tipo de infección, ir hacia posterior, ir descendiendo y por delante del espacio prevertebral o también por parte del espacio faringeo lateral, ir descendiendo esta infección y entendemos que cuando se empieza a formar estas infecciones, este tipo de bacterias tiene colagenasas y hialuronidasas, lo que les ayuda a romper estas uniones y, por decirlo así, destruir el tejido conectivo que está separando todos estos espacios, pudiendo descender y llegar a mediastino. Una vez que llega a mediastino, es complicado, no es una sentencia de muerte para el paciente, pero involucra un poco más de equipo quirúrgico para poder tratar este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes tenemos que entrar cirugía maxilofacial y tiene que entrar cirugía cardiotorácica. ¿Para qué? Para entrar a los espacios pertinentes, drenar el absceso y este paciente obviamente pasa a terapia intensiva y hay que estarlo monitorizando. Sí eleva el riesgo de muerte de nuestro paciente, sí eleva el riesgo en el que nuestro paciente pueda pasar más días en el hospital y todo esto puede estar causado por una simple infección de un premolar, un molar, que al no saberlo identificar o el paciente por sus posibilidades no pudo acudir a tiempo a una consulta, puede llegar a este tipo de situaciones peligrosas. Este tipo de abscesos, esta es una imagen en colaboración con el doctor Selman Oregel, que se encuentra en Sinaloa, es una paciente en la que se ve cómo distiende este tipo de absceso, incluso las vértebras cervicales, y puede llegar a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque se está conteniendo, ya está drenado ese absceso y se ve que no ha disminuido la inflamación y obviamente compromete la vía aérea. Algo muy importante que hay que mencionar es el drenaje linfático y la presencia de ganglios. Generalmente entendemos que cuando hay una infección vamos en busca de ganglios, vamos en busca de alguna adenomegalia, pero hay que entender que en las infecciones ontogénicas es extremadamente complicado encontrar un ganglio y decir, este ganglio se aumentó de volumen por la infección odontogénica. O puede ser que el paciente llegue con un aumento de volumen de la región bucal, de la región parotídea o cervical, y el paciente nos diga que lleva 2 semanas y en realidad lleve 3 meses, lleve 4 meses, palpamos la zona y encontramos ganglios. En esas situaciones
pudiéramos orillarnos a pensar en que eso no es una infección odontogénica, pudiera ser que ese aumento de volumen en un ganglio pudiera ser de estirpe neoplásica, pudiera ser algún síndrome paraneoplásico, pudiera ser algún otro tipo de infección crónica y no algún tipo de infección odontogénica. Recordemos que las infecciones odontogénicas sí pueden causar la activación del sistema linfático, obviamente, pero va a ser extremadamente difícil para nosotros encontrar algún ganglio percibible que nosotros lo podamos tocar derivado de una infección odontogénica. Generalmente es un proceso más agudo y no nos va a permitir tocar algún tipo de ganglio. Aquí vemos en la cuestión hospitalaria cuál es el tipo de espacio involucrado más comúnmente cuando llegan estos pacientes al hospital, y vemos que cuando vienen con el involucro del espacio submandibular, va a ser más fácil que esos pacientes se queden en el hospital y que necesiten una atención quirúrgica. Para saber entonces cómo vamos nosotros a tratar estas infecciones odontogénicas, tenemos que entender el curso natural de las infecciones, entendiendo que empiezan como una inoculación, luego se transforman en una celulitis, después en un absceso y de ahí resuelven. Y resuelven cómo, pues, si curamos a nuestro paciente o nuestro paciente fallece. Ahora, ¿en qué situación puedo hacer algo yo? Y esta pregunta nos la debemos hacer todos y está encaminada también a todos los odontólogos que nos escuchan de práctica general o endodoncistas o periodoncistas en las que no sabemos en qué momento es momento de hablar al cirujano maxilofacial o es momento de decir al paciente que llegue al hospital. Entonces, hay que entender cómo va a funcionar la infección, cuál es su proceso natural, su evolución natural y en qué momento tenemos que decir, obviamente conociendo nuestros límites, cuál es el momento de atenderlo en el sillón dental o cuál es el momento de enviarlo al hospital. Esta es una tabla de la literatura donde nos dice más o menos cuánto tarda un proceso de otro, cuáles son las diferencias. Lo vamos a simplificar en las siguientes diapositivas. Vamos a tomar criterios como el tiempo, el dolor, los bordes del aumento de volumen, el tamaño del aumento de volumen, el color, la consistencia, las secreciones, si es que hay, el agente patógeno y el riesgo que conlleva cada uno. Vamos a hablar de todos estos criterios, tanto de inoculación, de celulitis y de absceso. En la inoculación, ¿qué es lo que vamos a ver? Este criterio de inoculación es un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque la inoculación la vamos a ver, incluso cualquier diente con caries, cualquier gingivitis o periodontitis la podemos tomar como una inoculación. ¿Por qué? Porque es la presencia de bacterias disreguladas en un equilibrio normal de la cavidad oral. ¿Puede haber dolor? Sí, ya cuando empieza a tener el paciente un poco de dolor, le duele el diente, tiene caries, tiene alguna enfermedad periodontal, o ya como tal, ya está causando alguna infección pulpar, eso ya lo podemos tomar como una inoculación. Los bordes del aumento de volumen pueden ser inexistentes o pueden ser difusos. ¿Por qué? Porque como tal todavía no empieza a diseminarse la infección y todavía no irrita como tal el tejido blando o duro alrededor de la infección dental. El tamaño va a variar o puede ni siquiera ser perceptible. El color, pudiéramos llegar a ver una ligera zona roja en nuestro paciente, en el cachetito o algo así. Incluso en la encía pudiéramos llegar a percibirlo. La consistencia puede llegar a ser un poco firme o normal. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a irritar el tejido blando circundante. Las secreciones van a estar completamente ausentes. En este tipo o en este estadio de la infección, recordemos que todavía, si vemos pus, ya hablamos de abscesos. Si no hay secreciones, pudiéramos ver que es una inoculación. Un diente con caries está inoculado, no hay secreciones. El patógeno, a menos que hagamos un cultivo, que va a ser extremadamente complicado si no tenemos secreción purulenta, o tomamos una muestra de tejido infectado, va a ser difícil y prácticamente pues no es sostenible en la consulta dental mandar a hacer un antibiograma porque el paciente tiene caries o tiene una infección pulpar. Sabemos que esto no sucede. Y el riesgo en esta situación pues es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que hacer. Se puede eliminar la caries, se puede eliminar la enfermedad periodontal, se puede tratar la pulpa, se puede dar antibiótico, pues tenemos muchísimas opciones, entonces el riesgo llega a ser bajo. Tenemos dos ejemplos de inoculación como este pequeñín con este caries que ya eliminó la corona,
ya se fracturó, podemos ver una zona eritematosa alrededor del diente destruido, y eso tal vez el niño puede quejarse de dolor con su mamá, puede decir que le afecta un poco, pero como tal no vemos un aumento de volumen. También en la cuestión hospitalaria, si el paciente llega a tener esta atención, al momento que el paciente esté intubado, que podemos ver que también puede haber una inoculación. ¿Por qué? Al momento que los pacientes llegan al hospital y necesitan de algún tipo de intubación porque están en terapia intensiva, terapia intermedia, también hay que tener en cuenta que la enfermedad periodontal y la caries que está presente en nuestros dientes, esas mismas bacterias no van a decir, ah, no, yo nada más me quedo en diente, pueden viajar a través del tubo y pueden ocasionar también infecciones respiratorias, o también este tipo de pacientes al momento de ser intubados no hay una buena higiene dental, provocando también que haya un aumento de volumen. Eso también se puede tomar como una inoculación. Vemos en el ejemplo que ya habíamos presentado, ligero aumento de volumen, el pequeño se está quejando un poco de dolor. ¿Hay algo que hacer? Sí, los especialistas en odontopediatría u odontólogos de práctica general nos pueden ayudar en ese tipo de situaciones, remediando la situación pulpar, remediando la situación de destrucción coronal, o como el ejemplo de la derecha en el que el paciente ya tiene un ligero aumento de volumen de la región periorbitaria. Vean cómo ya es una diferencia en el ejemplo de la derecha y el ejemplo de la izquierda, cómo ya se ve aumento de volumen, ya se ve un ligero eritema, pero sigue siendo un tipo de inoculación. Vemos aquí esta paciente cómo ya tiene un aumento de volumen franco, al momento de palparla es depresible, está blando, no está firme, no hay tanta molestia, la paciente se queja de molestia en un molar, pero en este momento hay algo que hacer, no es de que veamos ese cachetito aumentado y hay que enviarla al hospital, podemos hacer algo por esta paciente. Vamos a empezar a explicar lo que es la celulitis, ya lo que nos empieza a preocupar, o cuando empezamos a tener dudas en la consulta dental, si es momento de enviarlo al hospital o no. Igual criterios. Este se va a presentar alrededor del primero o el quinto día de la inoculación. ¿Por qué? Porque ya nos va a dar datos de aumento de volumen. Esto incluso puede ser, la inoculación puede tener 3 años el paciente con su caries, y al momento que empieza ya a causar irritación en los tejidos adyacentes, puede darse entre el primer y quinto día de esta irritación. El dolor va a aumentar y va a ser bastante. Aquí es cuando nuestro paciente, prácticamente a todos nos pasa, llega a la consulta dental y ya llega con un cachetote, ya no puede abrir, ya le duele, ya siente que se aprieta o no puede abrir la boca. Y su principal motivo de consulta pues, es el dolor. Los bordes son difusos, ¿por qué? Porque ya podemos ver un aumento de volumen que puede ser delimitado en el espacio bucal o puede ser hemifacial, pero no vamos a saber dónde inicia, dónde empieza. Tenemos que tocar al paciente para saber dónde es donde duele más, pero es difuso tratar de entender dónde inicia, dónde termina este tipo de infección. El tamaño se va a aumentar, puede ser tan pequeño como solamente el espacio bucal o hemifacial. Vamos a ver que está roja la zona, vamos a ver que donde tocamos, si está rojo, incluso no puede estar aumentado de volumen, pero si se ve rojo y nosotros presionamos puede doler, significa que la infección ya está viajando, ya se está esparciendo, y podemos ver que está causando irritación, lo que causa este color rojo, y obviamente causa dolor. La consistencia lo vamos a tocar un poco firme, ya va a estar un poquito durito el cachete de nuestro paciente, por debajo de la mandíbula puede estar también duro y también lo vamos a sentir caliente. Recordemos que esto también es un proceso inflamatorio, irritativo e inflamatorio. ¿Por qué? Porque está infectado. Entonces, ya podemos sentir que está caliente la zona, ya duele, ya está rojo, ya está aumentado de volumen, está inflamado, y con la historia del paciente que diga, me dolía el primer molar inferior hace una semana, podemos determinar que va por ahí la cosa. Las secreciones ausentes, esto es muy importante. Por eso le pongo ese signo rojo ahí. Como tenemos secreciones ausentes en la celulitis y sabemos identificar que apenas creció hace 2 días, creció hace 3 días, creció hoy, se despertó el paciente, creció con el cachetote, la mayoría de nosotros pudiéramos pensar que es momento de recetar antibiótico, clavarle el bisturí en la región del fondo de saco y va a salir pus. Esto no es así. Hay que saber identificar este estadio de la infección odontogénica, que es la celulitis. Si nosotros llegamos a hacer algún tipo de incisión donde creamos más conveniente, solamente vamos a tener sangrado. Va a haber una hemorragia. ¿Por qué? Porque acordémonos, como ya explicamos, que es una zona altamente inflamada, altamente irritada, y en el proceso inflamatorio tenemos neovascularización, tenemos aumento de los vasos sanguíneos, tenemos aumento de la permeabilidad sanguínea por la respuesta inflamatoria inespecífica, y vamos a tener
esta zona realmente inflamada. Va a haber una hiperemia en esa zona, que quiere decir que va a haber un aumento del volumen sanguíneo en la región, y si nosotros decidimos picar al paciente, hacer una incisión para drenar lo que nosotros pensamos que va a ser pus, solamente vamos a tener una hemorragia difícil de controlar, y aquí es donde empiezan los problemas. Si hacemos una incisión, el paciente obviamente no vamos a lograr nada más que inflamarlo más, va a sangrar el paciente, y si no tenemos experiencia en controlar sangrados, puede llegar a ser un poco tedioso tratar de controlar, o en ese momento pensar en llamar al cirujano, y el cirujano generalmente no contesta, nos contesta 3 días después, y en ese momento para nosotros es una urgencia, pues nos empiezan a complicar la vida, ¿no? Entonces, hay que identificar muy bien cuando un paciente está en celulitis, si se siente duro, si se siente caliente, no vemos dónde inicia y dónde termina realmente el aumento de volumen, tal vez no sea la opción el hacer una incisión. El patógeno en este momento, a menos que hagamos un retiro del tejido infectado y lo mandemos a estudiar, pudiéramos tener algún antibiograma para saber específicamente qué medicamento tenemos que prescribir, y si no, de manera empírica, ya todos sabemos, recetamos la amoxicilina con ácido clavulánico, la clindamicina o la ceftriaxona, de manera empírica. El riesgo aquí está aumentado, obviamente. ¿Por qué? Porque como ya hablamos, el aumento de volumen no solamente se va a dar solamente en la región bucal, solamente en la región vestibular, ya nos va a estar involucrando espacio submandibular, submental, faringiolateral, infratemporal. Todos estos espacios nos pueden hacer que nuestro paciente ponga en riesgo su vida, y esto hay que explicárselo al paciente, es muy importante. Yo sé que llega a ser difícil dar malas noticias a un paciente, pero hay que decírselo. ¿Por qué? Una, por protección misma de nosotros como odontólogos, y dos, para que el paciente entienda la severidad de su infección. Vemos un paciente con un aumento de volumen como este, y vemos que está aumentado el cachete, ya vemos un poquito rojo la región infraoidea, ya vemos que ya está aumentado de volumen. Al paciente hay que decirle que esto es algo delicado. No hay que tener miedo de decirle al paciente que tiene que ir al hospital porque está en riesgo su vida. No hay que tener miedo de decir al paciente, ¿sabe qué? Ese tipo de infecciones puede llegar a ser fatal, puede llegar su papá, su mamá, su niño, puede llegar a morir por ese tipo de infecciones, porque esto es una realidad. Esto ya es una infección que compromete la vida del paciente. Sabemos que hay cosas que hacer, sabemos que tenemos tratamientos para hacerlo, pero hay que hacer consciente al paciente y al familiar del paciente de que esto es una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, esto se puede resolver. Puede el paciente, le extraemos su molar, le damos antibiótico y el paciente está muy agradecido con nosotros, o puede ser que el paciente acabe en el hospital y el paciente fallezca, y al momento que llega al hospital, no conozco ningún cirujano maxilofacial que no haya tratado de contener a un paciente que diga, dígame si fue culpa del odontólogo. Generalmente todos nos manejamos con la misma: el odontólogo hizo todo bien, aunque no haya sido así. El odontólogo hizo bien, no todos reaccionamos de la misma manera al antibiótico, pero la falta de información del paciente es lo que a veces genera molestia, y no hay que tener miedo en decir al paciente, incluso exagerar, porque es mejor exagerar y el que el paciente se vaya informado, a no exagerar y no se vaya tan bien informado el paciente, y eso nos puede generar un problema, obviamente primero para el paciente en su salud, y después puede ser un problema legal para nosotros. En esta imagen vemos cómo ya la infección está diseminándose de manera descendente, lo que pudiera provocar un aumento de volumen un poco más importante. Como en este paciente vemos cómo está el aumento de volumen, ya bajó al espacio submandibular, ya se nos está yendo un poquito para atrás. En ese tipo de situaciones el paciente obviamente no puede abrir bien su boca, hay que intervenir, hay que hacer un procedimiento quirúrgico para drenar, para primero dar antibiótico, pero no es el momento de drenar. No podemos ahorita nosotros hacer una incisión. ¿Por qué? Porque si tocamos el cuello del paciente, está duro, no es fluctuante, sabemos que no hay líquido dentro, no hay por qué drenar. Empezamos con terapia antibiótica intravenosa, vemos si hay algún foco infeccioso que retirar, y por ahí nos vamos hasta que sea el momento de drenar. Aquí vemos que esta paciente está intentando abrir su boca, no puede. Del otro lado vemos a este paciente en el cual la infección ya se nos está yendo hacia abajo y hacia atrás, y este paciente no es momento de drenar, aunque se ve rojo, y ahí tal vez a todos nos da ganas de llegar y picarle con una aguja, llegar y picarle con un bisturí. No vamos a tener nada más que sangrado. También que tenemos que conocer la anatomía. Al momento de que pensamos en agarrar un bisturí, tenemos que saber qué estamos cortando y qué podemos dañar. Pero este tipo de situaciones no es momento de cortar, no es momento de hacer incisiones, porque solamente tendríamos sangrado. Vean lo hiperémica que está esa zona, simplemente obtendríamos sangrado,
difícil de controlar en la región cervical y ahí sí nos podemos meter en problemas si lo hacemos en un consultorio dental. Pasamos a lo que es el absceso. Tenemos los criterios de la duración que puede ser de 4 o mayor a 10 días. ¿Por qué? Porque los pacientes lamentablemente se esperan hasta el final. No es que vean una caries y vayan corriendo a su odontólogo más cercano para quitárselo. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta mínimo de cirugía maxilofacial es cuando llegan ya en ese estadio de absceso. El dolor puede haber disminuido un poco de lo que es la celulitis por esta disminución de la distensión de los tejidos. Los bordes ya son localizados, ya vemos dónde inicia y dónde termina el absceso. El tamaño puede ser aumentado y puede ser tan grande como limitado al espacio bucal, como toda la región hemifacial, cervical, hasta mediastino, puede ser tan grande hasta donde aguante el paciente antes de morir. El color lo podemos ver, la piel, un color amarillo, blanco, brillante, puede haber eritema, pero se va a caracterizar porque la piel ya está un poco más brillante y podemos ver algunos puntos donde ya está tan delgado el tejido blando que alcanzamos a ver lo que hay debajo, que sería pus, y podemos ver como una zona entre blanco o amarilla. La consistencia es fluctuante, que esto nos va a determinar el momento en el que ya podemos hacer una incisión. Si recordamos en la celulitis, la consistencia era firme, no era depresible, y aquí ya es fluctuante. Se describe como un globo lleno de agua. Presionamos el cachete del paciente, el cuello, y vemos que pareciera que tuviera líquido dentro. Es el momento de hacer una incisión. ¿Por qué? Porque ya tenemos pus, ya tenemos tejido necrótico, bacterias, destrucción tisular en la que ya podemos sacar todo eso y ayudarle al paciente a sacar toda esa infección de ahí. La secreción, ya tenemos pus. En el momento que nosotros tenemos pus, ya podemos determinar que esto es un absceso. No quiere decir que cualquier infección es un absceso. Puede estar en celulitis, la infección odontogénica, o puede estar en el estadio de absceso. Es el momento de intervenir quirúrgicamente haciendo una incisión. En ese momento vamos a tener sangrado, obviamente, pero ya vamos a poder retirar todo el tejido que ya murió, todas las bacterias que ya murieron están ahí colectadas para ayudar al paciente a aliviar presión y también dar tratamiento dentro de todo el tejido que está contaminado. El patógeno, ya podemos saber qué tipo de patógeno está involucrado en esta infección porque podemos tomar una muestra del exudado purulento, ya podemos tomar muestras del tejido contaminado, se puede mandar a estudiar y que nos digan en verdad la sensibilidad del medicamento específico del patógeno que está causando esta infección. El riesgo obviamente está aumentado todavía más. ¿Por qué? Porque al momento que ya tenemos pus, va a ser más fácil para la infección destruir tejido, diseminarse y llegar a espacios distantes de lo que fue un simple molar, un simple premolar. Podemos ver en esa situación, si nosotros nos imaginamos que apretamos esa región en el centro del aumento de volumen del párpado inferior, pudiéramos pensar que está depresible, se siente como agua adentro, es momento de drenar. En esta paciente podemos ver que ya está diseminándose la infección, está tan afectada, pero al momento de tocar a esta paciente podemos ver que está un fluctuante, pudiéramos afectar, incluso el tejido ya está tan afectado que ya empieza a tener estas lesiones erosivas en el labio inferior y la paciente, debido a estas lesiones erosivas por la irritación del labio, pudiera llegar también a, de cierta manera, entre comillas, pegarse el labio superior con el inferior porque empieza a crear un tipo de úlceras que es doloroso para la paciente al momento de hablar o al momento de abrir la boca y se nos empieza a complicar todo. ¿Por qué? Comprendamos que el tejido ya está irritado por la infección y podemos ver que estas lesiones pudiéramos pensar que la paciente se cayó, se raspó, pero no es así. Simplemente está tan irritado el tejido que el tejido está empezando a reaccionar. Vemos este tipo de lesiones erosivas en esta paciente, es momento de drenar. Las complicaciones, ¿cuáles vamos a ver? Podemos ver complicaciones de celulitis que nos pueden llegar a ser osteitis, osteomielitis, necrosis del tejido. El paciente puede caer en sepsis, puede generar algo que se llama shock séptico y el paciente puede morir. Hay que ser conscientes como odontólogos que los pacientes sí pueden morir de una infección odontogénica. Lo que ya todos conocemos como angina de Ludwig. Esta angina de Ludwig es solamente una clasificación que hacemos cuando se involucran cinco espacios, los dos submandibulares, los dos sublinguales y el espacio submental. No quiere decir que todas las infecciones que veamos por debajo del borde inferior de la mandíbula van a ser angina de Ludwig, pero nos dice que pudiera llegar a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el paciente no puede abrir bien su boca, no puede hablar bien, no puede deglutir, como este paciente al momento que vemos que ya están ocupados los dos espacios,
es difícil para él mover el cuello, es difícil para él mover la lengua, y aquí esto que pareciera que es la lengua entre los dos dientes, pues no simplemente es piso de boca, es la glándula submandibular, digo, la glándula sublingual, que está proyectada hacia arriba y está empujando la lengua. Imagínense a nuestro paciente intentando tomar 1, 2, 3 pastillas cada 8 horas para controlar la infección. Pues obviamente esto va a ser imposible para el paciente, necesita atención hospitalaria. Vemos en esta imagen cómo llega a obstruirse la vía aérea, y esto es algo que tenemos que hacerle entender a nuestros pacientes. La obstrucción de la vía aérea puede llegar a ser que en la mañana llegó y en la tarde ya se obstruyó, hay que intubar al paciente, aquí es cuando se nos empiezan a complicar las cosas. Podemos llegar a presentar problemas de osteomielitis, las infecciones del hueso son bastante complicadas de tratar, nos puede llegar también a causar irritación o pérdida del tejido adyacente. Podemos desarrollar ese tipo de fascitis necrotizante, no como tal la fascitis necrotizante, pero sí un tipo de fascitis que nos va a hacer en nuestros pacientes que pierdan parte del tejido. ¿Por qué? Porque es tanta la irritación que nuestro paciente no lo puede controlar. Vemos en este paciente que perdió gran parte del tejido blando de la región más etérica del cuerpo mandibular, simplemente por la irritación del tejido blando. También ya conocemos que pueden llegar a tener trombosis del seno cavernoso por la diseminación bacteriana hacia la región intracraneal, llegando a obstruir vasos importantes, ocasionando esta trombosis. Y también puede llegar a generarse el shock séptico. Entendemos como el shock el síndrome de hipoperfusión tisular generalizada debido a sepsis, generando a nuestro paciente un estado ya en el que peligra su vida si no recibe atención hospitalaria y atención urgente, porque empiezan a fallar prácticamente todos los órganos de nuestro paciente. Todo esto debido a un simple premolar o molar infectado. Sabemos que tenemos diferentes imágenes para nosotros usar, pero la principal que todos vamos a tener en nuestro consultorio dental, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la radiografía periapical. La radiografía periapical nos va a dar la idea de dónde viene esta infección, a dónde se puede diseminar. La panorámica, todos entendemos que nos puede dar también situaciones de que le acaban de extraer el tercer molar y se puede ir por ahí la infección. La tomografía va a ser indispensable al momento que llega nuestro paciente al hospital para saber a dónde se está diseminando la infección y también para saber dónde tenemos que incidir a nuestro paciente en caso que estemos pensando en drenar. Vemos aquí cómo se ve el cierre de la vía aérea. El paciente puede ver el cachetote, pero no puede ver que la vía aérea ya se está comprometiendo. También puede poner en peligro a nuestro paciente. El cone beam, afortunadamente más accesible en estos días, puede ser también de gran ayuda para los especialistas o el odontólogo de práctica general saber cuál es el problema, cuál sería la mejor opción para el paciente, extraerlo, hacer endodoncia, prescribir antibiótico. Nos puede dar muchos datos y es de gran ayuda. Afortunadamente, ya no es tan caro en relación a lo que era hace algunos años, entonces cualquier odontólogo pudiéramos prescribir un cone beam para saber cuál es la mejor opción de nuestro paciente antes de que llegue a situaciones de absceso o de atención hospitalaria. La resonancia magnética no nos da tantos datos de afectación, eso se utiliza en otro tipo de infecciones, pero no sería de tanta ayuda. ¿Por qué? Porque nos puede decir que el tejido está afectado, pero es algo que ya sabemos, generaría un costo agregado para el paciente, no es tan fácil para el paciente pagar la resonancia. Y también el ultrasonido pues no sería también de tanta ayuda. ¿Por qué? Porque aunque es la opción más económica para el paciente, pues no nos daría tantos datos de saber por dónde tenemos que incidir o de dónde viene la infección. Ahora lo más importante, el manejo del paciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué nos fijamos? Síntomas previos, si ya tuvo tratamiento previo, si ya le recetaron medicamento o no, si ya funcionó ese medicamento o no, si estuvo bien prescrito o no, el tiempo de evolución y los síntomas actuales. Prácticamente lo que hacemos siempre, preguntar al paciente, ¿tiene enfermedades? ¿Qué sentía ayer? ¿Qué sentía hace una semana? ¿Qué le prescribieron? Si estuvo bien tomado el antibiótico, desde hace cuánto lo tiene y ahorita qué siente en relación a antes. Ya se me cierra la garganta, ya no puedo pasar saliva, va disminuyendo, ya podemos más o menos saber en qué fijarnos. Esto solamente lo pongo, es una escala que se utiliza de manera intrahospitalaria para saber cómo está nuestro paciente y poder diferenciar la severidad de algún tipo de infección en nuestros pacientes. Pero lo pongo, ¿por qué? Porque desde la pandemia creo que todos en nuestros consultorios tenemos o contamos con algún pulso oxímetro, y eso también nos puede ayudar a diferenciar si nuestro paciente es momento de enviarlo al hospital o no. Si nuestro paciente
vemos que está saturando por debajo del 94%, por debajo del 92%, aunque no sepamos bien diferenciar entre celulitis, absceso, espacios, podemos darnos cuenta que nuestro paciente no está oxigenando de manera adecuada, es momento de enviarlo al hospital. Podemos resumir que hay que determinar la severidad de la infección del paciente con todo lo que ya hablamos, evaluar el sistema inmune del paciente, si tenemos la capacidad de controlar pacientes con hipertensión, con diabetes, decidir el lugar de la atención, si va a ser en nuestro consultorio, si lo vamos a mandar al MAC, si lo vamos a mandar al hospital, y lo más importante, todas las infecciones en situación de absceso se van a tratar quirúrgicamente y todos los procesos infecciosos se van a soportar médicamente. O sea, tenemos que extraer, tenemos que cortar, tenemos que hacer endo, tenemos que tratar la caries, siempre en todo tenemos que tratar quirúrgicamente, pero también tenemos que soportar médicamente. Y soportar médicamente significa elegir y prescribir la terapia antibiótica, administrándolo adecuadamente en el tiempo y forma adecuado y evaluar frecuentemente al paciente. Vemos al paciente, al tercer día hay que verlo, a la semana hay que verlo y a la semana siguiente hay que verlo. No hay que desatendernos de estos pacientes porque son altamente complicables muy rápidamente. Esta paciente vemos como de un lado se nota el borde inferior de la mandíbula, del otro lado no. Pudiera ser también un signo de que esta paciente ya está diseminando descendentemente la infección y es momento de mandar al hospital. Y decidimos mandar al hospital cuando hay un manejo previo fallido, no resultó el tratamiento antibiótico, el tratamiento quirúrgico, hay una apariencia séptica del paciente, el paciente se ve mal, ya habíamos visto al paciente antes, el paciente vemos que va peor, hay que mandarlo al hospital, hay signos de deshidratación, el paciente le cuesta trabajo, se escucha cuando está hablando como su lengua se despega de las mucosas, no puede respirar bien, no puede deglutir el paciente, hay un compromiso de la vía aérea, con nuestro pulsoxímetro el paciente nos indica que viene caminando, se bajó de su auto, se sienta en nuestro consultorio y viene agitado, no puede respirar bien. Signos de diseminación ascendente o descendente, es momento de enviar al paciente al hospital. Este paciente no se puede atender de manera en el consultorio. ¿Por qué? Porque tiene todos los signos que acabamos de mencionar. La apariencia séptica del paciente se puede observar. Vemos estos aumentos de volumen. No es posible atender este tipo de pacientes en el consultorio dental. Hay que hacerlo de manera intrahospitalaria. El paciente ni siquiera nos va a permitir lograr una buena apertura. Incluso para la intubación va a ser difícil al momento que llegue al hospital. Y empezamos a hablar ya de la elección del antibiótico. Podemos ver donde podemos elegir la amoxicilina, la clindamicina, la penicilina con metronidazol, la amoxicilina con metronidazol, clindamicina o moxifloxacino para pacientes que vamos a atender en el consultorio, digo, en el hospital. Afuera ya podemos escoger lo que ya todos sabemos de manera empírica, amoxicilina, clindamicina, citromicina. Todas estas opciones son válidas siempre y cuando sepamos cómo prescribirlas. Tenemos metaanálisis de artículos que nos dicen cuáles son los mejores antibióticos, donde resultó la curación de nuestro paciente usando amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, y en pacientes con alergia a betalactámicos vemos que la mejor opción siempre ha sido la clindamicina. Obviamente en los últimos años se ha discutido el uso de la clindamicina por algún tipo de quinolona. Podemos usar, o algún tipo de macrólido, podemos usar eritromicina, podemos usar citromicina, pero vemos que lamentablemente para nuestros pacientes con infecciones odontogénicas, lo mejor es siempre usar amoxicilina o la clindamicina. Hay que recordar que tenemos que prescribirlo en infecciones odontogénicas. La mayoría de los medicamentos que usamos de manera empírica se utiliza cada 8 horas por 7 días. Para alguna otra situación lo manejan en 12 horas, lo manejan en 5 días, pero hay que usarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si no lo usamos, si no sabemos cómo actúa nuestro medicamento en dosis terapéuticas en 500 miligramos cada 8 horas, pudiéramos ver que nuestro medicamento va a salir de la dosis terapéutica si lo damos cada 12 horas y no vamos a alcanzar a tener a nuestro paciente en el rango de la dosis terapéutica, y puede ser que nuestro paciente, o tarde más en solucionar la infección, o la infección le gane a nuestro antibiótico y nuestro paciente no pueda solucionar la infección. Era el medicamento adecuado, era el medicamento a elegir, pero tal vez la terapéutica en la que le indicamos a nuestro paciente no era la mejor.
Siempre hay que tener en cuenta que la sepsis es un peligro constante y aquí en esta campaña de sobrevivir a la sepsis nos dice que hay que actuar rápido. Siempre hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto está pasando en mi consultorio? Sí, sí está pasando, sí, sí es algo delicado, hay que actuar. O lo trato yo o lo mando al hospital, no hay que dudar. Siempre, siempre hay que conocer nuestros límites y no está mal decir, yo con infecciones no me meto, no me gustan las extracciones, no me gusta mi drenar abscesos, está bien decir eso, pero todos tenemos el conocimiento para decirle al paciente, ¿sabe qué? Tómese la amoxicilina, vaya con el cirujano maxilofacial, váyase al hospital, pero hay que actuar, no hay que esperarnos. Si tenemos dudas, no hay que esperar. El tratamiento quirúrgico obviamente va a estar destinado simplemente a que conozcamos perfectamente la anatomía para poder hacer una incisión. Si no sabemos de anatomía, no hay que hacer ninguna incisión. ¿Por qué? Porque podemos agravar el problema de nuestro paciente. Hay que hacernos las preguntas, ¿sé lo que estoy haciendo? ¿Tengo el instrumental necesario para hacerlo? Y tengo el material y los insumos necesarios para poner un dren, colocar una sutura, controlar un sangrado, lavar la herida quirúrgicamente. Y aquí vemos este ejemplo ya de las últimas diapositivas. Vemos este ejemplo, un resto radicular en el que empieza a crear un aumento de volumen en la región palatina. Vemos esta radiografía donde ya se ve la destrucción como en cualquier consultorio dental, tomamos una radiografía periapical, vemos la destrucción y en este caso vemos, en este caso en específico, es con los alumnos de CIRO del curso internacional de revalidación odontológica de La Salle, cómo están aquí tratando de drenar el absceso. Vean cómo presionan el absceso y se ve cómo sale todo el material purulento. ¿Okay? Entonces, al momento de que está el material purulento, vemos que son simplemente basta con apretar un poquito para sacar todo ese pus. Tenemos que tener el instrumental necesario. ¿Por qué? Porque también tenemos que lavar. Aquí usamos este tipo de solución que llamamos triple esquema. Ahorita voy a comentar cómo podemos realizarla. Aquí están lavando solamente dentro del alveolo, es simplemente como lo están viendo ahí. Y se está lavando dentro del alveolo, se está lavando con la jeringa. Hay que tener siempre la aspiración a la mano. ¿Por qué? Porque genera espuma este tipo de solución. Al momento de lavar, solamente lava muy bien. Hay que decir al paciente que arde, obviamente, un poquito. Esto siendo en el alveolo o siendo dentro de una incisión, hay que lavar de esa manera, 2, 3 jeringas, lavamos y después hay que enjuagar con solución salina. Enjuagamos con solución salina, no con el agua de la jeringa triple de la unidad. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene bacterias. Enjuagamos muy bien para no dejar restos de isodine dentro de la lesión y el paciente puede irse a su casa simplemente con el antibiótico. El equipo que ayudó para hacer este tipo de drenaje. ¿Y cómo hacemos esta solución triple esquema? Solamente solución salina, isodine y agua oxigenada. ¿Cómo la vamos a preparar? En cualquier recipiente que tengamos. Podemos, en la mitad del recipiente, lo dividimos otra vez a la mitad, que va a llevar la mitad de isodine, la mitad de solución salina y un tercio del recipiente con agua oxigenada. Lo mezclamos y que vamos a tener una solución como esta que vemos aquí. Esta solución es la que vemos en la jeringa. Hay que tratar de usar jeringas diferentes y al momento que lavamos simplemente hay que tener la aspiración lista. ¿Por qué? Porque como tenemos agua oxigenada va a generar espuma y hay que aspirar. Este otro caso decidimos hacerlo bajo anestesia local y también en las instalaciones de la Universidad de La Salle Bajío. Vemos cómo hacemos la incisión en la región vestibular, incidiendo el músculo bucinador, tratando de sacar todo ese pus que estaba contenido. Vemos, no es tan difícil nada más hacer esa incisión. Vemos cómo sale el material purulento y no es tan difícil. Solamente ocupamos en Minnesota, incisión, desperiostizamos un poco en lo que es el músculo bucinador y logramos la obtención del drenaje de pus. Ahí también lavamos con la misma solución y se acabó el problema. Consejos: tener un diagnóstico acertado, nunca suturar, solamente se suturan los drenes, nunca hay que suturar las heridas infectadas, respetar tiempos de terapia antibiótica, saber cómo prescribir el antibiótico, prescribir la terapia húmedo-caliente, bien importante, aumentar la irrigación sanguínea en esa zona para que el antibiótico funcione mejor, para que haya un mejor drenaje de la infección. Hay que tener una adecuada comunicación con el paciente, hablando de que hay que estar en comunicación con el paciente, de si se está sintiendo mejor, si se está sintiendo peor, para tomar una decisión, reevaluar. Siempre, ante la duda, hay que preguntar.
no hay que tener pena, no todos somos superhéroes, no, o sea, nadie es un superhéroe en la odontología. Hay que preguntar cuando no sabemos y si tenemos más dudas, simplemente hay que remitir. Remitir al cirujano, a otro cirujano en mi caso, si sé que yo no voy a poder con este problema. Tengo la ventaja de tener cirujanos presentes, tengo la ventaja de tener una comunicación activa con los cirujanos con los que me formé, entonces no tiene nada de malo preguntar o remitir en caso de que no sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque de por medio va la vida de nuestros pacientes. El manejo postoperatorio nos dicta la regla que hay que tener un control postoperatorio al tercer día para ver que todo va bien. En caso de retirar el dren, hay que ver si la cicatrización se está dando de manera adecuada, que haya una disminución del aumento de volumen, que haya disminución de las secreciones, hay que retirar los drenes, hay que ver una mejoría del estado general del paciente y en caso de, hay que valorar el cambio de antibiótico. También hay que tener control postoperatorio el séptimo día para ver que todo está bien, que va cicatrizando adecuadamente, que ya no hay aumento de volumen o que está disminuyendo, que hay disminución o ya prácticamente hay ausencia de secreciones o hay que dar de alta o revalorar el tratamiento del paciente si es que no está teniendo una buena evolución. Este caso lo pongo solamente para que entendamos que los pacientes mueren siempre por un mal manejo, una mala atención, por una mala praxis o porque el paciente no acude o no se toma los medicamentos como se los prescriben o simplemente no tiene la posibilidad. Este paciente llega con un absceso de la región bucal, empieza a extenderse al espacio submandibular, algo que se puede solucionar fácilmente. Lamentablemente, este paciente al momento de la intubación tiene una ruptura por la irritación del tejido del absceso. Este paciente llega a tener diseminación del absceso a mediastino y lamentablemente a los espacios de los alvéolos pulmonares, generando una emergencia en el quirófano en el que ni siquiera podemos llegar a drenar el absceso. El absceso de manera coloquial se poncha y se va todo este pus hacia los espacios pulmonares, ocasionando una obstrucción aguda de la vía aérea en la que no es posible tener una permeabilidad de la vía aérea del paciente, no es posible oxigenar al paciente, se realiza traqueostomía, al momento que se coloca la cánula y se están haciendo compresiones porque el paciente cae en paro, vemos que de la cánula de la traqueostomía solamente sale pus, entendiendo que hay obstrucción de la vía aérea por pus y este paciente lamentablemente fallece. Esto por un mal manejo previo del odontólogo, un manejo inadecuado tal vez al momento de la anestesia, pero al final de cuentas no podemos andar echando culpas. La responsabilidad es de todos porque todos estamos en esto. El paciente lamentablemente fallece, pero ¿qué tenemos que hacer? Prevenir que los pacientes lleguen a estas instancias. Algo que se puede remediar muy sencillo y, como había mencionado antes, si nosotros tenemos dudas, preguntamos. Si tenemos más dudas, remitimos y no dejar que nuestros pacientes lleguen a estas instancias. Tratamiento quirúrgico, ya para terminar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al momento de que llegan? Pues solamente hacemos incisiones extraorales bajo anestesia general, en la que entramos a espacios aponeuróticos invadidos, sacamos pus, lavamos con la solución triple esquema que habíamos mencionado, dejamos drenes y el paciente queda con medicación antibiótica intravenosa hasta que decidamos que es momento de su egreso, hasta que veamos una mejoría en nuestro paciente. Y vemos este drenaje y vemos el tipo de drenajes o dren rígido que ponemos a nuestros pacientes y vemos cómo es el tipo de drenaje y el lavado de la herida. Así es como se queda el paciente al momento que estamos lavando y cada 8 horas tenemos que estar haciendo lavado y aseo quirúrgico de la herida, tenemos que ver que los drenes estén permeables para que el paciente podamos lavar la herida una vez que salga del quirófano y no sea tan molesto. Este es un algoritmo muy bueno en el que pudiéramos resumir toda esta exposición, toda esta plática y pudiéramos tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. Todo lo que acabamos de platicar está en este ligero algoritmo aquí, pueden hacer alguna captura de pantalla para tomar una decisión adecuada para nuestros pacientes.
La recuperación de nuestros pacientes, en este caso que les voy a mostrar, simplemente vemos cómo va mejorando nuestro paciente en el día 1, sale a terapia intensiva, cómo se ve eritematoso, inflamado el tejido, removimos todo lo que el tejido necrótico, se ven los diferentes drenes, al día 6 cómo se va viendo el tejido, la recuperación, cómo ya el paciente sale de terapia intensiva y vamos viendo ya que se empieza a marcar la anatomía general del paciente, ya vamos viendo tejido de granulación, ya vamos viendo zonas que van recuperándose de la infección, vamos viendo que el paciente va recuperando adecuadamente la migración epitelial por segunda intención, vamos viendo que el paciente empieza a epitelizar y vamos viendo una recuperación adecuada del paciente. Esto es algo que nuestros pacientes se pueden exponer si nosotros fallamos al momento de la consulta dental. Obviamente no todo es nuestra culpa, pero puede llegar a estas instancias. Esta es la última foto que tengo de este paciente. El paciente ya después se nos perdió, pero a este paciente se le colocaron parches de plata para tratar de reepitelizar y vemos que hay una solución para el paciente. Aun cuando el paciente se ve mal, parece que no va a haber solución, los pacientes pueden llegar a tener una buena solución. Para finalizar, quiero agradecer a mi equipo quirúrgico. La mayoría de las fotos se hace gracias a ellos. Está el doctor Jaime Villarreal, también cirujano maxilofacial, es mi hermano. Tengo la ventaja y el privilegio de operar con él, mi enfermera quirúrgica, la especialista Joana Sainz y la doctora especialista en anestesiología pediátrica, la doctora Paola Santana, como parte de mi equipo quirúrgico. Yo, como parte del programa internacional de revalidación odontológica de CIRO, orgullosamente de la Salle, el equipo docente de CIRO, gente de la Facultad de Odontología del Campus Campestre, y doy por terminada esta lectura, este pequeño aporte que espero sea de que sea fructífero para todos los que hayan escuchado. Muchas gracias, son mis redes sociales, en la Clínica Aura, donde yo desempeño mi labor privada, y en caso de que haya alguna pregunta, cedo la palabra a la señorita Andrea, que nos va a dar la finalización de esta plática. Les agradezco a todos por su atención.